Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues estamos de vuelta aquí en el programa sabatino de Glaretum. Digo, nunca le he puesto nombre, pero se me hace que le voy a estar llamando Glaretum Live o a lo mejor, o Glaretum en vivo todos los sábados. Recuerden que estamos pues invitando a gente que hace astrofotografía, unas charlas. Y pues el día de hoy no es la excepción. Tenemos un invitado que toma fotos de la luna. Digo, recuerden que nosotros somos fanáticos de la luna y de hecho, pues nuestra playera, pues nos lo hace ver a los demás. Y pues queremos que lo conozcan porque hace un trabajo muy bonito. Nos gusta, digo, en lo particular, en lo personal, pues me gustan mucho las imágenes que él comparte. Ahora, hay algo interesante de Steve. Él vive en el lago Ontario. El lago Ontario, pues está allá en Canadá. Entonces, les voy a decir exactamente dónde vive para que vean la ventaja que él tiene, o sea, la suerte o ventaja, o como quieran llamarle, que tienen para poder tomar las fotos de la luna, porque está el lago y puede ver cómo sale la luna y cómo se pone la luna. Entonces, pues, este es un pedacito para que lo podamos conocer, para que lo sigan. Tiene una página que se llama Lunar 101 Moon. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Steve. Steve, how are you, Steve? Hello. Good evening, Hi. Steve. Good evening. It's a pleasure having you here, and you're Steve Arthur Sweet. Thanks Yeah. so much for inviting me. So I was talking with the guys about what is your work. Estaba platicando con los chicos de cuál es tu trabajo, and I was telling them that how fortunate you are living near the lake. Yes, it is great. Sí, Just entonces le estaba diciendo que qué afortunado es de estar viviendo cerca del lago. Y pues bueno, pues recuerden que estamos haciendo en inglés y en español. Yo voy a estar haciendo la traducción. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, pues no duden en ponerlo ahí. Entonces, pues vamos a empezar. So, Steve, if you'd like to introduce yourself, how did you start with all this astronomy thing? It was a astronomy thing or it was a photography thing? Sí, hold on, I need to translate in Spanish. Quiero preguntarle a él, digo, yo le quiero, bueno, de hecho le pregunté, ¿cuándo iniciaste? Si iniciaste con astronomía o con fotografía. Steve, go ahead. Oh, it was more of a photography thing. I just loved photographing the moon, and one day I wanted to share some of the pictures that I had taken of the moon, and I started a page on Facebook. And 97 moon cycles later, here we are. Sí, bueno, pues dice que él empezó pues compartiendo fotos, digo, tomando fotos, le gusta tomar muchas fotos y dijo, pues bueno, me gusta tomar fotos de la luna y después inició una página que se llama Lunar 101 Moonbook y aquí está, digo, compartiendo fotos de la luna y les comparto yo que tiene unas fotos muy bonitas, a mí me gustan un chorro y a mí me encanta la luna. Hay gente que no le gusta porque pues hace astrofotografía de espacio profundo, pero bueno, entonces, Steve, thank you again for accepting the invitation here. You're welcome. If you'd like to start, perhaps showing us some pictures. What is it? What is the thing that you have in your bag? Is that your pictures or? Yeah, some of my prints in the back there, and some of my equipment. I was just wanted to show you the original camera that I started Lunar 101 Moonbook with, which was a Okay. point and shoot Canon SX50. And now I'm up to what I have is here is a Canon 90D with a Okay. 100 400 meter lens. So this is your last equipment, right? Yeah, this is what I'm using right now, the main primary camera right here. Okay, hold on. Let me translate. Dice, can you show the first camera, please? Yes, yes. Ok, esa cámara que tienen aquí, es con la primera que él empezó. Esa es la cámara y ahorita pues está utilizando otra cámara. Y pues dice que allá en la parte de atrás tiene otras cámaras. Imagínense, tiene 4 cámaras para poder tomar la luna. Ok, Steve, go ahead. Okay. We'll show some photos here. Let me just get this started here. Sí.
Entonces nos va a mostrar unas fotos para mostrar, ok, ok. Ok, se desconectó. Entonces, ahorita que se vuelva a conectar, nada más déjeme, le mando un mensajito. Pero ustedes lo pueden seguir, a él, ok. Él está como Lunar Moon Book, para que los tiene fotos muy padres, ok. Déjame le digo que es el mismo, same link. Sí, porque hay un botoncito ahí que si le picas, se va. Entonces, sin problema. Entonces, voy a poner yo el Facebook para que lo vean. Ah, mira, ya llegó. You're back. You're Yes, back. yes, I just had a little problem. Okay, so I remember, let me just, I clicked Leave Studio instead of Share Screen. Sí, le picó Okay, yeah. a irnos del estudio para... I Okay. will start over again. Yeah, no problem at all. Entonces va a empezar otra Okay. vez y ahorita nos va a mostrar las fotografías. Okay. Okay, this is the moon setting near the lighthouse in Port Credit. And this is every few months I get a chance to get the moon setting near the lighthouse. And Okay. it's a great place to take a photograph of the Maximize moon. the window, Steve. Maximize the window and click and hide. Okay. Hide, okay. And then okay. Double click. Can you say double click on the images? Oh, here. Yeah, right. Excellent. Okay. Hold on, I'm translating. Esa foto que está aquí, pues es una foto que tiene, no, él tiene la ventaja de que a 20 minutos está ese faro. Entonces se va caminando, va al faro y puede tomar. Esa es la salida de la luna. Entonces él está utilizando esa foto y entonces, si se fijan, están con ganas. Por eso les digo, síganlo. Okay, go ahead, Steve. If you can explain, how did you took that picture, please? I would be just down south of there on the side of the lake in Port Credit. And this is taken in the morning just before sunrise. So that's why you have the blue sky starting to form. Ok, muy bien. Esta en la ciudad que está se llama Port Credit. Ok, entonces es justo antes de que salga el sol. Sí. Ok, go ahead, Steve. Okay, I'm going to go on to the next image. Ok, next image, la siguiente foto. This one I call Moon Blossom. Esta foto la llamo como florecer de la luna. Ok. Because it reminds me of a flower blossom. Earth, capturing Earth shine with your camera, it's great because you can get the trees and everything in the dark night. Okay. Hold on, translation. Sí, a mí me gusta mucho esta foto porque me recuerda cómo florece una flor y pues lo genial de esto pues es de que puedes capturar la luz y por ejemplo lo puedes jugar con los árboles que están ahí y por eso me gusta, ¿ok? Go ahead, Steve. Okay, I'm going to go on to the next one. Oh, hold on. Okay, this is a picture of the moon and Venus rising over the lake. What I like is the fact that the moon and Venus are both giving a beam on the lake. Ok. Yes. Esta foto que está aquí, pues es la luna y es Venus. Lo que me gusta de esta foto dice que pues son los rayos, ¿no? En el lago. Ok. Click to the arrows and the right side so I can. Excellent. Esos brillos, ¿no? Eso está bien bonito desde el lago. Ok. Okay, go ahead, Steve. Okay, we'll go to the next one. This is a beautiful shot of the moon rising, and I just love that moonbeam on the lake. Igual, esta es una foto en donde, si se fijan, o sea, se ve bien bonita. Entonces,
Dice, saludos cordiales, consulta, ¿por qué todas las transmisiones se muestran en vivo de la luna son de noche? Son de noche, bueno, porque la están mostrando de noche. Pero esta foto que está aquí es para poder ver el rayo. Le encanta poder capturar no solamente la luna, sino también el rayo el reflejo de la luna en el lago. ¿Ok? Okay, we'll move on to the next one. Vamos a la siguiente. And this is the moon rising near the city skyline of Toronto. Ok. West of where I live. Perfect. East of where I live. Perfect. And it was a little foggy here. I'm going to show you the next shot, which was a little more clear the next night. And you can see the moon's a little bigger here. Ok, esa foto que están ahí, esas dos fotos que mostró, pues son justo detrás de la ciudad de Toronto. Si recuerdan, pues como les había dicho, está justo en el lago y enfrente, al este de donde él vive, está Toronto. Entonces ahí se ve cómo va saliendo la luna, se ve con ganas, digo, está genial, ¿verdad? Go ahead, Steve. Okay, next one here. This is a shot of the moon in the clouds. Usually after a rainstorm, when it starts to clear, you have a mix of white and dark clouds, and you're able to capture moonshots like this. Ok, esta foto que está aquí la tomó justo después de una tormenta y pues si pueden ver hay nubes que son de color negro y está las nubes de color blanco. Ok, hold on, Steve. I'm going to share your Facebook page so they can add. Hold on, just give me a second. Thank you. Lunar Moon Book. Okay, hold on, Steve. Hold on. Ok, acabo de compartir lo que me preguntan, cómo aparece él. Ese es su Facebook o la página de él para que lo sigan. Siempre toma fotos de la luna y siempre y de hecho nosotros compartimos fotos de él, obviamente con su permiso y autorización, ¿verdad? Entonces para que lo sigan, ¿ok? Go ahead, Steve. Okay, we'll go on to the next one here. This is a shot of comet Neowise in the summer over the marina. I was very lucky to be able to capture Neowise in the daytime sky. Sí, yeah. Esa foto que está ahí, esa es, si alcanzan a ver, can you please zoom a little bit in that picture so we can... Here we go. The comet is up here. This is Neowise here. Ese es el cometa Neowise. Okay, yeah. Lo capturó. I'm going to move on to the next one already. This is the comet, another shot of the comet. Otra vez es el cometa Neowise también. So this is from your spot near the lake, right? Yeah, I captured this in the same spot that I go to get the moon. Okay, entonces esa foto, todas las fotos las hace justo en el mismo lugar de donde toma las fotos de la luna. Okay, Steve. Okay, and we'll move on to the next one. This is the blue Halloween moon that we recently had on the 13th. This is rising. Sí, esa es la luna del 31 de octubre que también la tomó con un poquito de nubes, pues porque pues es de Halloween, ¿verdad? Okay, and I'm going to move on to the next one. This is a good friend of mine, Jenny. I volunteered to participate in taking this photo here. And this is a crescent moon. Bueno, esta foto que está aquí, pues es una amiga, se llama Jenny, y pues participó. Esta es solamente una foto. This is a single picture. Do you remember which camera were you using or what lenses you were using to take that? Yes, this was a Canon full-frame EOS 6D, and I was using a 24 to 105 millimeter lens. Sí, bueno, la cámara es una Canon y estaba utilizando un lente de 24-100. Okay. Steve, go ahead. Okay. I'll move on to the next one here. This one's very interesting. The moon is rising on the lake,
and a Great Lakes freighter, it's a large ship, is passing in front of it when I captured the shot. Ok. Esa foto que está ahí, esa obviamente pues es el lago, ¿verdad? Como les digo, siempre está en el lago. Está saliendo la luna y luego aparte, ese es un barco, es como un buque, ¿ok? De esos de los cargueros en donde llevan todas las cajas de los trailers. Entonces ese va a estar ahí y está, pues está muy bonita, ¿verdad? Ok. Steve, go ahead. Okay, we're going to move on to the next one. I've been trying to capture the Orion Nebula rising over the lake. And this is one I recently captured here. This is the Orion Nebula here, just coming up around the corner of this little cove that I like to go to, which is basically just around the corner from the spot that I used to get the moon. Ok, esa foto, pues el intento que hizo y se alcanza a ver, pues es la nebulosa de Orión. Lo que alcanzan a ver como un puntito recolor rojizo, esa es la nebulosa de Orión. Y si alcanzan a ver las 3 estrellas, ese es el cinturón de Orión. Entonces, Orión está como de un ladito. Entonces, si ustedes están en Argentina, se vería de otra forma, para el lado al revés, ¿no? Pero capturó la nebulosa de Orión justo en el mismo lugar donde captura la luna y pues aquí se ven, are those geese, right? You Yes, said, yeah. Entonces son gansos. Los que están ahí son gansos y se alcanzan a ver varios. Y todavía lo que está de aquel lado, right on the front or very far away, they're still geese, right? Yes, they're geese. The ones that are very far away, I'm not sure. I think those are ducks or something else. I'm not really sure. Ok, no sabemos si son gansos o son piedras, pero se ve también, se alcanzan a ver algo. Ok, go ahead. Okay, move on to another one here. This is a photo of the lunar eclipse in, this would have been October 8th, 2014. Ok. It was setting in the daytime sky. Muy bien. Esa foto, pues, es de un eclipse lunar. Ahora, fíjense, pongan mucha atención en el color de la luna. Si se fijan, el color de la luna es como rojizo. Solamente cambia la luna de color o se ve como que tiene otro color cuando hay eclipses lunares. Todo lo que dicen acerca de que la luna es azul, de que va a cambiar de color, pues es una información exagerada, le podemos llamar así, por no decir que es una tontería, ¿verdad? Pero ya dije. Entonces, esa luna fue del 8 de octubre del 2000, de 20 what? October 8, 2014. 2014, del 2014, ¿ok? Y está, pero muy bonita. Ay, le pegué el micrófono. Go ahead, Steve. One more thing interesting was this reached 100% totality at sunrise. And because of that, the shadow made it fade out of the sky instantly when the sun popped up above the horizon. Ok, dice que lo interesante de esta foto, pues es que como estaba justo al amanecer la toma, inmediatamente salió el sol y se borró la sombra. Entonces fue algo bien interesante que le pasó justo en esa foto. Ok, go ahead, Steve. Okay, move on to the next. Okay, this is a partial eclipse of the sun. And basically I captured from the beginning to 70%, 76% coverage, which was the maximum that it got to. Okay. And I'll move on to the next. Oh, go ahead. Hold on. Yep. Yes. Hold on. Not yet. Yeah, Not yet. translate first. Yeah. Pues es el del eclipse del 21 de agosto del 2017. Y si se fijan, pues lo capturó todo desde el inicio. Su totalidad, entre comillas, o lo que quieran decirle, esa fue el 77%. Casi fue lo máximo que pudo cubrirse. Y pues fíjense cómo están las bonitas. Obviamente, para poder tomar estas fotografías, pongan atención, importante, necesitan tener un filtro especial justo en su lente. Hace un momento, Steve, can you tell us how did you took this picture?
Okay, What did you use? I had to make a filter to put in the lens hood of the camera. And I'm still using that same filter that I made from this eclipse. Yeah, I was going to mention one more thing. Okay. If you look at these pictures near the top, you can The see sunspots. the sunspots. So there was sunspot activity during this eclipse, which made it very interesting. Ok, fíjense, algo que no me había fijado y que lo estaba puntualizando es de que primero lo que le pregunté es qué fue lo que utilizó para poder hacer la foto. Pues hizo un filtro casero. Si nosotros queremos, recuerden, ahorita todas las personas que están por allá en Chile y Argentina, el eclipse del 14 de diciembre, pues necesitan tener un filtro especial para poder capturar estas fotografías. No puedes tomar una fotografía nada más así con una cámara. Tampoco puedes ver el eclipse con un telescopio porque es muy, muy peligroso. No te quedas ciego, pierdes el ojo. Entonces, él utilizó un pedacito de filtro, lo hizo y pudo capturar esas imágenes. En las fotos que están ahí, pues podemos ver manchas de sunspots on the sun. Esas son las manchitas del sol y eso lo hizo muy interesante. Les recordamos que no pueden ver el sol directamente con un telescopio si no es con la protección adecuada. Steve, go ahead. Okay, we'll move on to the next one here. This is a shot that I captured with the XX50, the small camera that I showed in the beginning, which does take some beautiful shots. Ahí va, y pues esta fotito también, ¿verdad? Pues si se fijan, pues ahora se pone más creativo, siempre buscando. La diferencia de las fotos padres y las de fotos muy, muy padres es la creatividad que le pones tú a cómo la toman, ¿ok? Por ejemplo, ahí está utilizando un árbol y se ve muy bonita. Sí. Yeah, actually, I was going to mention this was a very foggy sky, which made it possible to get the moon in such a color. That color with the fog, right? Yes. Menciona que gracias a que el día o esa noche estaba con mucha neblina, entonces, debido a la neblina, pues la luz que refleja el sol con la luna, pues hay se llama la dispersión de Rayleigh, para no meternos en muchos problemas, pues se distorsiona, ¿ok? Entonces se distorsiona y se ve de ese color. Entonces eso fue lo que hizo posible que pudiera tomar esta fotografía con la luna de ese color, una, porque estaba con mucha niebla esa noche. Steve. Okay, we'll move on to the next shot here. This is another shot with that same camera on the same morning in the foggy sky. Igual, otra foto con esa misma cámara y también, si se fijan, pues estaba muy nublado o con niebla, perdón, para que se pudiera ver de esa forma. Y vayan ustedes aprendiendo, por ejemplo, cuando se toman fotos, qué cosas o las características del clima en ese entonces para tomar la fotografía. Steve. Okay, and we'll move on to another one here. Now, what's interesting is following the moon across the sky from young waxing to old waning crescent, you get to learn the stars that it goes through, the planets it passes, the stars constellation that it goes through. And this is a shot here of the moon with Venus and M44, the Beehive cluster, which is in the constellation Cancer. Ok, algo de lo que quiso compartir Steve, dice que conforme él ha estado tomando fotografías a la luna, ha estado aprendiendo a cómo el cielo se mueve o toda la bodega celeste, cómo se va moviendo a través del tiempo, porque la luna pues tiene su ciclo, ¿verdad? Y siempre va a salir en un lugar, lo vamos a ver, que las fases crecientes, etcétera, etcétera. Pero conforme tú vas observando la luna, cada día la parte de atrás, o sea, las estrellas, van cambiando. Entonces, algo que se le hizo muy interesante, pues fue esta conjunción en donde está Venus y aparte está M44. Si lo podemos ver ahí, es un poquito chiquito, está muy difuminado,
pero es algo interesante para que ustedes aprendan a observar el cielo. Steve. Okay. And here is a moon the day before full. It still has a little bit of terminator showing along the edge. Acá pues es una luna llena y se ve un poquito ya pasadita de la llena, ¿verdad? Que ya se va a acabar. Okay. Okay. And this one is the moon and Venus rising over the lake. My camera, I can do this in camera. I can take multiple exposures and the image is created in camera. This was not done with Photoshop or Lightroom or anything. This was done right in the camera. Hold on, not yet. Not yet. Esa, pues, si se fijan, pues es la creciente. Are you showing Venus, right? Yes, this is Venus here. Let me enlarge it. This is Venus here. So there's 4 pictures of Venus tracking up and the moon over the lake. So what I've done, okay, go ahead. Yeah. Lo que hizo, pues, fue tomar 4 fotos, para poder apreciar la luna como su progreso, ¿no? Entonces, ahí podemos ver a Venus y también a la luna para que vean cómo se va moviendo, ¿no? Entonces, es lo que les digo, ustedes van aprendiendo cómo se mueven. No siempre va a estar Venus con la luna o Venus con Marte. Hace poquito, pues, hubo ocultación por allá por Uruguay, Argentina, donde se podía ver cómo la luna, entre comillas, estaba ocultando un planeta, pero es simplemente visión óptica. Okay, Steve? Okay. One more thing I was going to mention about this photo is I took 4 photographs, basically one at a time as the moon moved into position. So the photo takes about 8 minutes to take this photo altogether. Altogether. Yeah, and the camera creates the photo. Okay, this is one image with 8 minutes. Yeah. Okay. Well, it takes me 8 minutes because I have to wait for the moon to rise to each position there. Okay. Dice que esta lo tomó una foto de 8 minutos para poder lograr. Entonces él está tomando 4 fotos cada 2 minutos. Okay. Okay, I'll move on to another shot here. This is just another shot in the clouds showing the colors of the corona created in the clouds. You have the blues, the browns, and the reds. Y pues aquí puedes ver cómo se ve la luna, con los diferentes colores de las nubes. Por ejemplo, podemos ver los cafés, los azules, los blancos y los negros. Entonces, esa foto está muy bonita también. Sí, this is when it's right after a stormy ride. Usually right after a rainstorm, yes. Sí, usualmente cuando hay tormentas se alcanzan a ver todos los tipos de nubes, ¿verdad? Entonces, cuando está la luna se ve con ganas. Okay, it seems to be the best time to be able to capture these shots. Y él dice que si ustedes van a tomar fotos y tienen cámara, pues es el mejor tiempo de tomar una foto. Justo cuando esté lloviendo, bueno, después, ya que terminó lloviendo y hay luna llena, obviamente chequen el calendario de la luna, pues váyanse a tomar fotografías y van a poder capturar la luna con todos los tipos de nubes, los 4 colores, ¿verdad? El azul, el blanco, el gris y el negro. Y de hecho el rojito, ¿verdad? Steve. Okay. The next one here's Jenny and me being a little more creative again. She's cupping the moon here. So it's just being creative with the camera and the earth shine of the moon. Y pues esta foto que está aquí, pues igual es su amiga Jenny. Y pues se puso un poquito creativa pues para poder ver cómo la está pescando, ¿verdad? Do you remember, Steve, what are the settings that you were using to take that picture? More or less. I think I was using ISO 3200. 3200. Yeah, probably about 1 second. 1 second, 3200, 1 second. That's a single shot. F4. Ok, para los que se preguntan, ¿qué características uso o bueno, cuál es la configuración?
pues utilizó, él recuerda que es la de el ISO a 3200 y a un segundo, nada más. No es todo. Ok, Steve. Yeah, I was going to mention most of the photos you see have very little or zero processing. I try to create the photo out of the camera. I'm more of a JPEG person than one that creates in the studio. Ok, algo que quiere mencionar es, Steve, es de que todas las fotografías que está mostrando o que nos está mostrando, pues tienen un proceso muy leve, o sea, no lo meten a Photoshop. Nada más, por ejemplo, la fotografía que mostró con las 4, que también fue una, pero no le mete mucho proceso, nada más. Con que salgan de la cámara, es eso. Entonces, eso está chido, ¿no? Dale, Steve, go ahead. Okay, we'll move on to the next. Okay, this is just a beautiful shot of the moon rising over the lake. Y pues I'm going to hide so everyone, hold on. Esta foto, pues es cuando está saliendo la luna y pues se ve muy padre porque pues está la luna saliendo del laguito. Se ve muy bonita. Steve. Okay, we can continue on here. This is a video of the 2019 lunar eclipse. This would have been captured near midnight between January 20th and 21st. Ok. And Este es un video que hizo de muchas fotos. No, this is a video, right? Or this is not. this is the video. The video is direct from the camera. You didn't stack the pictures, right? No. These are videos. They're time lapse. 3 time lapse videos of clips that I put together into one video. Ok, este es un video, bueno, son 3 videos en uno, para que vean cómo se mueve el eclipse. Este eclipse es this eclipse is from 2019, de 2019. January 21st. Entonces, en la noche del enero 21-22. Ok, Steve, go ahead. Okay, I'm gonna run the video here. You can see the moon crossing the sky, and a little bigger here. You can see the shade, There you go. the shadow. Yeah, so I just thought I would share that little clip of the video. It was a very cold night. It was minus 20 Celsius. I captured this from my balcony. So it was 20 below zero? Yeah, 20 Celsius. Yeah, 20 below 0 Celsius. 20, ¡ala! Dice que estaba, ¿saben a cuánto? Estaba a menos 20 grados centígrados cuando estaba tomando esta fotografía. Y obviamente, pues no era de esperarse. Bueno, era de esperarse. Pues estás en Canadá, ¿qué esperabas? Sí, entonces está bien frío. Okay, Steve. Were you cold that night? You were having some coffee or something? It was, I had to use 4 different cameras because the cameras were getting so cold, I had to bring them in and then switch to the next camera. Oh, really? Because they were getting so cold. Yeah. And it was, it reached totality around midnight, so it was quite late, and the moon was probably about 60 degrees altitude, so we had to look straight up to see it as well. Fíjense, le pregunté que si estaba muy frío, que si tenía frío, que estaba haciendo café. Dice, no, hombre, pues estaba, aparte de que estaba horriblemente frío, y bueno, él está acostumbrado, ¿verdad? Nosotros no. Yo nomás a 1 grado centígrado ya estoy como que, ¡ay! Pero dice que traía varias cámaras porque estaba tan frío que pues la cámara literalmente se congelaba. Y de hecho, para los que hacen astrofotografía, ustedes deben de conocer unas banditas que calientan el aparato pues para precisamente evitar eso, pero nada más de que pues por lo que dice Steve no tenía, entonces estuvo intercambiando las cámaras para poder lograr esta captura. Okay, Steve, go ahead. Okay, on to the next picture here. This is a collage of the eclipse that year.
I put it down as the 2019 super wolf eclipse because it was known as the wolf moon. Ok, este pues es el eclipse del 2019. This is from January, right? Too. Yes, yes. Este también es de enero. Video. Es el mismo eclipse, es de enero del 21-22. Y pues si se fijan, ya está haciendo la recopilación de las fotitos. O sea, chido, chido, chido. Okay, move on to the next one here. Now this will show you how cold it was. This is the moon rising that became the eclipse moon later in the evening. Sí, esta nada más para que vean lo frío que estaba. A ver si se logra distinguir ahí ustedes donde están en el teléfono o donde sea. Se alcanza a ver como hielito, ¿verdad? Entonces nada más para que tengan una idea de qué tan frío estaba ese día para poder capturar la luna. ¿Ok, Steve? Okay, move on a little bit more. And this is an area that I showed before with the Orion Nebula. Orion Nebula. And here it is with the moon rising around the corner. Y pues aquí ya como estas le llaman como landscaping pictures too. Yeah. Podemos ver en la parte de atrás que está la luna, y este es el mismo sitio en donde tomó la foto de donde está la nébula de Orión, la nebulosa de Orión, y los patos, ¿no? Pero pues ahí ya estaba más llenito. Ok, Steve. Okay, hope I don't run out of photos here. Okay, this is a very interesting shot. This is the moon and Venus, and what I love about this is the fact that you can see both are in the crescent. Fíjense lo interesante de esta foto. A ver si alcanzan a ver. Steve, can you do me a favor? Can you please press the button on the top that says zoom? No, on the top. Oh, you want me to zoom? Okay. Yeah, please. Go back. No, not yet. Not that button. No. Can you click the picture? No, not there. Click the picture. Yeah. Okay, hold on. And then there is a button on the top. No. Oh, right here. Zoom. Here, okay. That's right. There we go. Zoom. Oh, okay. So here's the moon as a crescent and Venus as a crescent here. Okay, leave it there. Yeah. Yeah. Esa foto que está ahí, pues es foto de la luna en creciente, y ese que está ahí, ¿saben quién es? Es Venus. Y si se fijan, también está en creciente. Entonces, esto es lo interesante de esa foto, de que no solamente se ve la luna en creciente, sino también el camarada Venus también estaba ahí en creciente, ¿verdad? Y pues esto se da siempre, ¿verdad? No es algo raro, pero capturarlo es algo muy bonito. Steve. Okay, let me just zoom back down. Okay, we'll move on to the next photo here. This is a photo of a moonrise. This is six photos. It's a composite. There's 6 photos I had to put together. This was from before I had the camera that I have now, where I can do it in camera. Y pues miren, nada más para que vean la maravilla de foto, ¿no? Cómo se ve pues, cuando sale la luna, ¿no? Y se ve el reflejo de la luna en el lago, y pues es algo muy bonito. Y es lo que les digo, que es la ventaja que él tiene. Él está en la ciudad de allá está en el lago Ontario. Se llama What's the name of your city? Well, I live in the city of Mississauga, but the area I'm in is called Port Credit. Okay, la ciudad se llama Port Credit. Okay. Okay, I'm going to move on to the next one then. There we go. Now this is another picture of the moon and Venus rising over the lake, a little farther back. Y pues esa es una foto muy, muy parecida, ¿verdad? Fue unos días cerca, y pues ahí también se ve Venus y la luna. Steve. The land down below here is the Toronto Islands, which are just south of the city of Toronto. Todo eso que está ahí pertenece a la región de Toronto.
Okay, this is just I love going down to the lake a few days before the full moon, because that's when the moon's finally coming up late enough in the evening to capture over the lake, which is usually 2 or 3 days before the full moon. Yeah, I usually do the same because it's earlier and you can have more time and you can sleep a lot too because the moon is earlier that day. Perdón. Ahí va. Algo de lo que le gusta mucho hacer es de que normalmente se va como unos 2, 3 días antes de la luna llena y pues ve cosas interesantes y por ejemplo ahorita ahí en esa foto pues capturó a un chico que está como en un tipo como canoa, no es canoa, pero es así como una tabla de surf, ¿verdad? Puede ser, pero no es surf, entonces es como que entonces se ve muy bonita él y la luna, ¿sí? Okay, move on to the next one. And this is just, let me see if I can. Esas sí son canoas. There we go. Or the kayaks. Or those kayaks or canoes. Or kayaks, right? I think they're little kayaks. Sí, son kayaks esos. Yeah, these Ahí se ve people. la luna. And this guy in front is a geese. Yeah, it's a swan. Yeah. He's shy though, so he's hiding his head. Muy bien. Steve, go ahead. Okay, move on to the next one here. This is a setting moon, just over the trees, and yeah, that's all it is here. This is from this year? Yeah, this would be just a few weeks ago. Yeah. Ok, esa que está ahí, pues es nada más cuando se mete la luna y pues también, esa es de hace unas semanas también la foto. Y ojo, por ejemplo, él aprendió a tomar fotos con la cámara nomás tirándole, así acomodándole, acomodándole, acomodándole hasta que pudiera perfeccionar. Y como les dijo al principio, pues todo empezó con una cámara y ahorita ya conoce el cielo, conoce los planetas y conoce mucho de nuestra bóveda celeste. Steve. Okay, here's another shot, a little closer, probably taken the same evening, I believe. Y pues ese es el mismo día, parece que es el mismo día, sí dijo. Y pues se alcanza a ver. Y pues nosotros a veces en el celular no podemos capturar porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Nuestros ojos incluso no pueden ver ese, nada más ven la pura sonrisota, ¿verdad? Ahora, a little bit, hold on a little bit, I'm going to say something. Esa sonrisa que está ahí, por ejemplo, cuando está en Canadá está así, ¿verdad? Y en Ecuador se ve de otra forma también, entonces cambia, ¿verdad? Para que los que dicen que no es, que está plana la tierra, ahí se puede demostrar. ¿Ok? Steve, go ahead. Okay. And here's another shot of the moon rising near the skyline. Y pues ahí va, viene la luna, viene saliendo justo detrás de la ciudad de Toronto. Steve. Okay. Next, here is a shot of a crescent moon. Crescent moon. Luna creciente también. For this picture, did you use the other one, the other camera that you were showing, with the big lens, right? Yeah, this is with the big lens. Now, If you could please show us your camera, please. Okay, let me just figure out how to switch out of this. No, switch. Okay. 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 And okay, let me just grab it. Okay. Yes, please. Now this is. Let me just. How am I going to get it into here? Okay. There we go. Okay. So let me just explain. This is the Canon EOS 90D right here. And what we have here is a 1.4 extender. 1.4 extender. Ok, esa es la cámara Canon. Es el extensor 1.44, 1.4, perdón. Now, when you use the Canon 90D is a crop sensor camera, which gives you a 1.6. So basically you got 1.6 here. Here I'm enlarging it to 1.4. So
Now I'm using a 100 to 400 millimeter lens here. So basically I'd say 560 millimeters, but the equivalent would be closer to 800. Let me just show you the size of the camera extended. Oh It my. does extend. And then if I put the hood on it, show you how large it is. Well, first off, you have to see how big this eye is, right? Look at the size of the eye of the camera. It's a big piece of glass. Let me just put the lens hood on it to show you how long this is when it's fully extended. If you can move away from the camera so we can see. Yeah, Remember your earphones. Oh. Ahí está. Miren la cámara, bueno, la pantalla y ahí está la cámara. Entonces, fíjense lo largo que está esa cámara. Casi es un 800, es lo que nos estaba comentando, que es como un 800 lo que está utilizando para poder tomar. Original camera. Y así empezó con aquella, pero ahorita ya tiene esa. Y por eso se pueden tomar muy bonitas fotos, ¿verdad? Entonces, sí requiere ese equipo más o menos, ¿verdad? Mira el extensor. Sí, parece una matralleta también. Here we go. They're saying you have a machine gun over there. Oh, yeah, well, it's a Canon. And oh, it's Jenny. It's Jenny. Hi, Jenny. Nice to meet you. Whoa. Oh, hello, Jenny. This is the girl that... it was the girl with the picture, right? This is Moon Girl, yes. Yeah. Hi, Jenny. Nice to meet you. Nice pictures you have there. Okay. I'm going to switch to your screen so you can go on sharing if you have more pictures. Okay, I have a few more. Okay. Now we're seeing it. I'm not sure what's next. Here we go. This is another shot of the moon and Venus rising over the lake. And from the other evening. That's Venus. That was Venus, right? What was that? That was Venus, right? Yes, yeah, the moon and Venus. La luna y Venus. Muy bien. Okay. And this image was captured in tungsten white balance. So you get a blue moon. I have a lot of people that like, we always call this for those who like the moon in blue. Okay. Esta es una luna azul. Did you use a filter for that, right? Well, it's not a filter. It's simply the white balance that I chose on the camera. Okay. I take pictures of the moon in basically auto white balance daylight, and I use tungsten for these blue moons here. Okay, nada más para capturar esa foto, pues utilizó, ahí sí le movió tantito para que se pudiera ver azul, porque pues hay gente que le gusta la luna azul, pero recuerden que la luna no se pone azul, sino tú la cambias de color con tu software, ¿verdad? I was going to say, when the moon is low, you can't get this blue color. It has to be high. It has to be high in the sky, yes. Algo que menciona es de que para poder capturar o para poder obtener este tipo de ayuda para que se pueda ver azul, necesita estar muy alta la luna para poderlo capturar. Y si está muy abajo, no se puede ver. ¿Ok, Steve? Okay, this is a picture of a recent sunspot. There has been some activity on the sun. Another sunspot. Okay, this is from? Just would have been last week. Last week? Yeah. Last week. Ok, bueno, esta es una mancha solar. Hay otra mancha solar que es la 2781, ¿verdad? Eran varias, ok. Go ahead, Steve. Since then, there's been, I believe, a large sunspot down in this area. And there's another sunspot here as well. Yes. There's another sunspot. Yeah.
So I hope to, if it's nice and sunny tomorrow, maybe get the newest sunspot that's showing. Dice que si mañana está bonito y soleado, puede tomar otra foto de la mancha solar que está ahí tirando rollo, ¿verdad? Por ahí compartí también antes de esta transmisión una foto de las manchas solares. Okay. This is another picture of the UFOs. That might be UFOs with wings. That's it. This is the Halloween moon, and Still the Halloween. Very geese flying creepy. by. Yes. Yeah. Okay, esos que están ahí, geese. That might be geese. Yes. All your country are full of geese. There's a lot of them. Yes. Esos son gansos que se atravesaron y no están en la luna, sino que se atraviesan en la visión, ¿verdad? Entonces allá en Canadá pues hay muchísimos gansos y de hecho a veces acá pues nosotros estamos en el paso de los gansos porque estamos justo en la frontera de Estados Unidos y llegan aquí un laguito que está aquí, uno chiquillo, ¿verdad? Pero llegan. Steve. Well, I was going to say, when it's very cold, they are usually in the lake because the water is warmer than the air. Oh yes, I remember one time I was near some very cold day, and when you can see like the fog from the lake. Yeah. Dice que pues usualmente cuando está muy frío, todos los gansos pues están en el lago, ¿verdad? Porque pues la temperatura del agua está más caliente que la del aire. Okay, Steve, go ahead. Okay. Another photo of the moon rising over the Toronto skyline. Y pues otra fotito de atrás de Toronto. Sí. And I should mention, if I see that the moon's rising at 55 degrees, I know it's going to come up between these two buildings here. Oh, ok. Sí, dice Steve que si él sabe que va a venir en 55 grados, él puede saber que va a estar en esas dos torrecitas que están ahí. ¿Ok? And if the moon comes up at 58 degrees, it's right here beside that. Thank you, Joy. Thank you, Joy. I'm doing my best. Joy is saying that the fellow doing this interview is doing such a good job, especially in 2 languages. Thank you. And Steve A. Sweet, so interesting. Much, Steven Sweet is so interesting. Beautiful photos. Fotos muy bonitas. Tienen muchísimas fotos muy bonitas, okay? And Jenny again, my favorite picture. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Muchas gracias. Muchas gracias. You know Spanish. Excellent. Okay, I think that's it. That's it? Okay, I'll learn some more. Okay. But here, one more photo. I think it's almost okay. Here's another shot of the moon rising over the lake. This was just a few nights ago. Y bueno, esta foto es de hace unas noches y también los rayos, el reflejo de la luna. Eso es algo muy bonito que puede capturar. Go ahead. This one took 12 minutes. 20 minutos para tomar esa fotografía, Steve. Okay. And this is just from, see if I can enlarge it, from yesterday, the 13th. This is the moon with the planet Mercury right here. Esta foto es de ayer y el planeta o el puntito que se ve en la parte de abajo pues es Mercurio y ahorita pues tenemos luna nueva. Okay. What's interesting is Mercury's only a little bigger than our moon. Excuse me, can you please repeat again? What's interesting is Mercury, the planet Mercury, it's only a little bigger than our satellite, the moon. Bueno, lo interesante es de que Mercurio está un poquito más grande que nuestra luna y por eso se ve. Ahora otra cosa, Mercurio se ve al atardecer y al amanecer y son bien poquito, como media hora nada más lo que alcanzamos a ver de Mercurio. Steve. Okay. Here's another shot that was captured in 2014 with my small camera, the SX50 Canon camera. Foggy. Yes, that's on that foggy day. Y pues bueno, otra foto, otro ejemplo para que vean, otro ejemplo que tienen
cuando se ve la luna de ese color, pues es de que está con mucha neblina, ¿de acuerdo? Okay. And here's a shot of I think it's a waning, no, it's just a waxing moon. It's a few days before full. Y pues esta es la luna menguante despuesito de que se mete. Sí. Okay, we'll move on a little bit more. I think that those are it. That is it. That's all that I put together. Okay, perfect, Steve. You have a lot of pictures, very interesting, very beautiful. Your creativity is grateful too. It's so nice. See? I'm going to remove your screen so I can have you there. Okay. Ok, bueno, lo que le decía a Steve, pues es de que pues tiene muchas fotos bonitas, están muy padres, digo, ustedes, digo, ahí les dejé el link para que lo sigan, y pues no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran preguntarle a Steve. Él es de Canadá, él vive en Lago Ontario, tiene varias cámaras. I'm telling the guys that you have 2 cameras on your back, but those are not the only ones you have, because you already show us two of them, the little tiny one, the one that you were starting with, and the other, the big boy, the machine gun they were saying. Yes. Basically, I have 4 DSLRs that I use. 4 DSLRs. Yeah, the Canon 90D, and then I have the predecessor of that, which is the 80D, and then I have a full frame 6D Canon, and my 4th camera is the first camera that I ever bought, the first DSLR, which is a Canon 60DA astrophotography camera that I use for capturing pictures of the Orion Nebula. Ok, entonces Steve dice que tiene muchas Canons. You're a Canon fan. Yes. You're a Canon fan. Yeah. Why? Have you using the Nikon? Do you like Nikon? Well, the cameras are reasonable. The prices, Okay. the crop sensor cameras, but the lenses are the expensive part. And if you have 2 cameras, now you need 2 different lenses. So that's right. it So would you be have too expensive to have more than, I do. For the point and shoot cameras, I do have some other cameras. I do have a Panasonic and I have a Nikon, but it's smaller cameras. Ok, bueno, entonces tiene 4 cámaras principales, son Canon las 4, y las que están allá, si se alcanza a ver las tapitas, pues son Canon también. También tiene otras 2, tiene una Panasonic y tiene otra Nikon, ¿verdad? Pero pues es que el detalle es de que una vez que compras una cámara, la cámara no es lo caro, sino los lentes que le vas a empezar a poner. Porque si se fijan, la matralleta esa, la grandota que parece bazooka, sí está un poquito de bazooka. Entonces está un poquito carita, pero bueno. Steve, thank you very much for accepting our invitation. Thank you very much for accepting this time of you, and beautiful, beautiful pictures. I don't know if you want to say something to the audience before we go to. Oh, okay. Well, I'm just going to say, please visit us on Lunar 101 Moonbook. And if you capture a picture of the moon that you want to share with us, post it. Now, we don't share all, but we share most. And I'd like to say hello to all the people that are posting on the page all the time. There's a small group of people that are always posting. There's one particular person, Michael Coonan in Australia, that has probably posted the most pictures ever on the page. And basically, he's a few days behind us on pictures. What he does is he's still posting pictures from 2-3 days ago. Really? Before he'll catch up a few days from now. And I'd also like to mention a big thanks for Deidre Horan in Ireland, Joy D in Calgary, Alberta, and Jenny Dizzyman in North Borneo, and the list goes on. Jill Neiman Palmer in the United States, Jim and Terry Harrison
in Norfolk, Virginia. And Matthew Chin in Hong Kong, as well as Yuit Ba Zuming. Her name is actually Terry Louie, but that's her monocle. Yuit name in Chinese is the moon. And well, that's all the names I can think of right now. And of course, I'd like to say hello to my daughter Cynthia and everybody out there. Muy bien. Like I said, please visit us at Lunar 101 Moonbook. And thank you so muy much bien. for having me, Cosmo. Muy bien, voy a dar un poquito de resumen de lo que dijo. Primeramente, pues agradecer el espacio y otra cosa es, pues que visiten en el Lunar One-on-One Movebook. Dice, siéntanse libres o siéntanse en que puedan compartir con él. Digo, hay muchas fotos que se comparten, hay muchas fotos que vienen de muchas personas y hizo un agradecimiento a todas las personas que comparten bastante en su página. Hay muchos nombres que no recuerdo, pero lo que sí es de que los invita a que ustedes compartan las fotos ahí en su página que se llama Lunar 101 Moonbook y pues agradecer también a su hija Cynthia, your daughter, Cynthia. Yeah, Okay. Cynthia. Ok, y esa sí la mencioné porque pues es su hija. Y pues un agradecimiento a todos y muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Y pues nos vemos el próximo sábado. Before we go, Steve, I would like to share something. We have a major event next Monday. So hold on a little bit, just a second. Okay. Y pues antes de irnos, chavos, quiero hacer una invitación a todos los que nos están viendo. De hecho, nos están viendo de la Noche de las Estrellas, nos están viendo en la página de Glaretum, pero este 21 de noviembre tenemos un evento que se llama Noche de las Estrellas y se va a realizar en México. Se va a realizar el 21 de noviembre y esto es muchos clubes de astronomía. Y pues nosotros vamos a iniciar desde el lunes 16. Le voy a poner aquí la cartelera de lo que vamos a estar viendo. Los invitamos a que aquí está, Noche de las Estrellas, es el 30 años del lanzamiento de Hubble. Vamos a estar, es un evento gratuito del lunes 16 al 21. I'm sorry, we have to move a little bit so I can see your picture. Y pues a ver, talleres, conferencias, observaciones y pues tenemos una conferencia magistral con la doctora Leticia Carigi de la UNAM. Well, Steve, thank you again. Thank you again. Muchas gracias a todos. Les mando un saludo a todos los que nos siguieron. Y pues bautizamos hoy el programa como Glaretum Live. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. And Steve, don't leave. I'm going to end the transmission. Y nos vemos.